Ok, para este video vamos a ver un tema muy importante en inglés que son los demonstrative pronouns in English, que se pueden dividir en this, that, this o those. Los demonstrative pronouns se usan para señalar personas, objetos o cosas según la distancia o el número. Ok, para hacerlo más claro hice una tabla que quiere decir que podemos dividir estos singular y plural. ¿Cómo lo podemos dividir? El singular para this y that y el plural para this o those. Si te das cuenta, this y this tienen casi igual la misma pronunciación, solo que uno es plural y el otro es singular. ¿Cómo te das cuenta cuándo usar uno y cuándo usar otro? Esa es la definición. Uno es para plural y el otro es para singular. This con SE es para el plural y this solo con S es para singular. Hay que tener en cuenta otra sutil definición, que para this plural se pronuncia, perdón, como que fuera una Z, this. Y para singular, como que es una S, this. Es más corto. El plural es un poquito más largo, this como Z, y el singular es como S, this, y más corto. Esas yo creo que son las claves para saber cuándo usar this para plural y this para singular, porque si te das cuenta son la misma pronunciación. Ok, ahora ya sabiendo la definición de los determinantes en inglés, podemos ver el uso de cada uno. Empecemos con el primero, que es this, para singular. Se traduce como esto o esta. ¿Cuál es el uso principal? Se usa para hablar de una sola cosa que está cerca del hablante. Algunos ejemplos de estas oraciones utilizando el determinante pueden ser this is my phone o this book is interesting. Como ya lo había mencionado en uno de los videos anteriores del canal, que si no lo viste lo puedes buscar en el canal o te lo dejaré en una tarjetita si me acuerdo. El demostrativo that, tiene muchos usos y este es uno de ellos. Se usa como demostrativo que se traduce al español como eso o esa cuando se usa para una sola cosa. Eso quiere decir que este pronombre that se usa para singular igual que this, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero hay una diferencia, que este pronombre demostrativo that se usa cuando esa cosa o eso que queremos señalar o demostrar está lejos de la persona está lejos de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos en oraciones. That is your house o that car is expensive. Ahí estamos señalando cosas que pueden estar lejos de nosotros. O that was a good movie puede ser otro ejemplo. Pero además aquí hay una anotación muy importante que yo hice, que también ese demostrativo that se puede usar para recuerdos o ideas o cosas abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes usar este demostrativo para recordar un suceso, recordar una idea que tú hayas tenido y quieras compartirla con los demás o cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos usar estos dos ejemplos o incluso este mismo ejemplo. That was a good movie. Esa fue una buena película. Estoy recordando que esa película fue buena, pero usando ese demostrativo para demostrar más importancia. That was a good movie. Esa fue una buena película. Ese es el demostrativo. Ahora que conocemos cuáles son los singulares demostrativos, podemos continuar con los plurales. ¿Cuál es el primero en este caso? El primero es this, que significa estos o estas. ¿Cuál es su uso? Como lo dice aquí, se puede usar para plural, pero cuando un objeto o una cosa
que queremos señalar está cerca de nosotros o del hablante que le estamos hablando. Algunos ejemplos pueden ser These are my shoes o These apples are fresh. Un error muy común al usar este demostrativo plural es que muchas personas ocupan este demostrativo plural pero con el verbo to be incorrecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí tengo dos ejemplos. This is my friend está incorrecto. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un demostrativo plural. ¿Y cuál es el verbo to be plural? Are. Entonces, el verbo to be plural tiene que ir acompañado con un demostrativo. En este caso, el demostrativo correcto es these are, no this is. Porque acuérdate que estamos hablando de plural. ¿Y cuál es el plural? These are. Y al singular, acuérdate que el singular es this is. Entonces sería incorrecto ponerlos en el verbo to be incorrecto. Y si no te acuerdas de la regla que yo hice, es que muchas personas cometen, es poner los verbos to be incorrectos. Solo poner this is y no poner these are, cuando lo correcto es these are. These are my friends, ¿está correcto? This is my friends. My friends. Incluso la palabra está en plural. Tienes que poner el are, acuérdate. Y como último punto, pero no menos importante, podemos encontrar el demostrativo those. Cuando se usa those, en este caso también se usa en plural. Pero la única diferencia con this, que es el anterior que vimos, es que este those se usa para objetos que están lejos de nosotros o lejos de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo algunas de estas oraciones. Those are your keys o those buildings are tall. Como último punto de este video quiero agregar o mencionar algo muy importante, que es el uso de estos demostrativos en inglés, pero con el uso del tiempo. Podemos usar this morning, this week o this year para hablar del tiempo actual. That day o that year para hablar del tiempo pasado. These days para hablar de tiempo presente o those days para hablar de tiempo pasado pero lejano. Así es como se usa estos demostrativos en inglés, pero para hablar del tiempo, que es muy importante, como lo menciono aquí en el texto. Esto te lo tienes que memorizar y aprender si quieres conocer un poco más de los demostrativos a la hora de hablar de tiempo.